Tercera clase. El día de hoy nos toca hablar acerca del rol profesional de técnico de enfermería y el ingreso a UCI. Si recordamos, la clase pasada hablamos acerca de lo que era el ingreso del paciente a la unidad de cuidados intensivos basado voltealo, déjalo como estaba al inicio, chiquito nomás. ¿Cómo estaba acá? Sí. Chiquito. ¿Me pueden escuchar? Se le escucha Sí, bueno, cortado, licenciada. ¿Sí? Ya, a ver, comencemos. Vamos a hablar, como les dije en un primer momento, sobre el ingreso del paciente a la unidad de cuidados intensivos. Primero, para ver cuáles son las indicaciones del ingreso de un paciente a la unidad de cuidados intensivos, tenemos que recordar qué es una unidad de cuidados intensivos. Como ustedes podrán recordar de las primeras clases que tuvimos, la unidad de cuidados intensivos viene a ser una unidad especializada. Es una unidad donde cuenta con todo el equipo tecnológico para poder monitorizar a un paciente, ya sea en la parte cardíaca, en la parte respiratoria, en la parte hemodinámica, ¿no? Entonces, hay varios tipos de criterios, de indicaciones para poder llevar a un paciente a la unidad de cuidados intensivos. Hay que recordar también que la unidad de cuidados intensivos se llama intensivos porque la vigilancia es intensiva y es estricta las 24 horas del día. Por eso es unidad de cuidados intensivos. Hay que saber también que la unidad de cuidados intensivos es una unidad que está organizada, ¿no? Puede ser una unidad de cuidados intensivos generales, puede ser una unidad de cuidados intensivos especializados, puede ser una unidad de pacientes neuroquirúrgicos, pacientes de quemados intensivos, puede ser una UCI materno-infantil intensiva, neonatal, dependiendo del tipo de UCI que se maneje en el hospital donde se estén desempeñando. Las indicaciones de ingreso a UCI dependerán mucho de dos cosas importantísimas. Aquellos en el que el paciente están demasiado bien para beneficiarse o aquellos en los que estén demasiado enfermos para beneficiarse. ¿Cómo es esto? El médico, para hacer el criterio de ingreso a la UCI, tiene que ver que es un paciente que sea potencialmente recuperable. Si no cuenta con estos criterios, va a ser muy difícil de que pueda ingresar a la unidad de cuidados intensivos. ¿Y cómo es cuando es demasiado enfermo para beneficiarse? Es aquel paciente que está muy descompensado o donde su vida peligra o hemodinámicamente se mantiene inestable, pero hay posibilidades de recuperación. Otro criterio de UCI que se utiliza también son los modelos de severidad. De acuerdo a la patología que presenta el paciente, va a determinarse el criterio de ingreso o no a UCI. Otros van a ser los modelos de parámetros objetivos. ¿Qué es lo que queremos lograr con ese paciente? Generalmente este tipo de modelos se utiliza en aquellos pacientes que van a tener algún tipo de procedimiento quirúrgico y tienen criterios posteriores a UCI. Volvemos a lo mismo, que es el diagnóstico que tiene el paciente para poder ingresarlo a UCI y la priorización de utilización, qué necesidad hay con ese paciente de recuperarlo después de algún tipo de patología extrema que tenga después de ingresarlo a la unidad de cuidados intensivos. Tenemos otras indicaciones que se utiliza internacionalmente, que se basa en prioridades. Tenemos prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3 y prioridad 4. Hablemos de la prioridad 1. ¿Qué es la prioridad 1? La prioridad 1 se encuentra en aquellos pacientes que están críticamente enfermos, aquellos pacientes que están inestables. Son pacientes que tienen en algún momento presentan algún tipo de descompensación,
donde la vida de ellos está en peligro y necesitan ser recuperables. Estos tipos de pacientes y que obviamente sus funciones vitales se encuentran inestables y van a ingresar a la unidad de cuidados intensivos. Prioridad 2, tenemos aquellos pacientes que tienen monitoreo invasivo, pero se encuentran estables. ¿Qué pacientes serán? Serán aquellos pacientes, por ejemplo, que se les hace algún tipo de procedimiento, ¿no? Por ejemplo, pacientes que acuden a un procedimiento, por ejemplo, de hemodinámica, pero que necesitan vigilancia intensiva al menos las primeras 24 horas del día después del procedimiento. Prioridad 3. Son aquellos pacientes que se encuentran críticamente enfermos, inestables y de recuperación baja. Si ustedes se pueden dar cuenta con respecto a la prioridad 1, dijimos que eran pacientes críticamente enfermos y pacientes inestables. Y en la prioridad 3 observamos que eran nuevamente críticamente enfermos, inestables y de recuperación baja. Son aquellos pacientes que sí tienen recuperación baja, pero que hay posibilidades de recuperar a esos pacientes. Y de todas maneras, en ese momento, el médico tiene que tomar la opción o el criterio de ingresarlo sí o sí a la unidad de cuidados intensivos. Prioridad 4. Son aquellos pacientes que están demasiado mal para beneficiarse. Como dijimos al inicio, ¿no? Era uno de los criterios. Son aquellos pacientes que de todas maneras se encuentran descompensados, o tienen aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen falla multiorgánica, que están bastante inestables en todos sus órganos, pero que de alguna forma hay posibilidad de que puedan sobrevivir y tienen criterio a la unidad de cuidados intensivos. Debemos tener ciertos modelos en cuenta para el ingreso de un paciente a UCI. Tenemos los modelos de priorización, modelos de puntuación, de diagnóstico, de gravedad o severidad. Los criterios de ingreso a UCI. ¿Qué criterios de ingresos tenemos a UCI? Acá vamos a hablar, cuando hablamos de criterios de ingreso a UCI, vamos a hablar específicamente de los grados, ¿no? Tenemos grado o nivel 1, grado o nivel 2, grado o nivel 3. ¿A qué se referirá estos tipos de grados? Son los grados de severidad que tiene el paciente para poderlo ingresar a UCI. Por ejemplo, ¿cuándo es un paciente de grado 1 que tiene la necesidad o el criterio de ingresar a la unidad de cuidados intensivos? Por ejemplo, cuando es un paciente con una enfermedad como una insuficiencia aguda sin antecedentes de enfermedad crónica. Por ejemplo, es un paciente que se encuentra aparentemente normal, se encuentra aparentemente sano, pero súbitamente puede presentar, o de manera aguda puede presentar una insuficiencia respiratoria, ¿no? O una insuficiencia respiratoria aguda, pero que no ha tenido ningún antecedente anterior, como por ejemplo si es diabético, que no es hipertenso, o no tiene ninguna patología previa. A este tipo de pacientes se le considera grado 1, o sea, el criterio para ingresarlo a la unidad es sí o sí. ¿Cuándo es de grado 2? Es la insuficiencia, por ejemplo, un paciente que tiene insuficiencias agudas y tiene una enfermedad crónica relacionada. O sea, es un paciente que aparte de tener un antecedente patológico, como puede tener es hipertenso, y hemos dicho, puede ser diabético, puede tener una secuela anterior de DCB, aparte de eso, se aúna las insuficiencias agudas, ¿no? Esto va a ser definitivamente ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Patologías crónicas agudizadas. Esas patologías crónicas agudizadas pueden ser aquellos pacientes que ya tienen antecedentes crónicos. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen una diabetes, pueden hacer una crisis de una cetoacidosis diabética. Entonces, estos tipos de pacientes sí o sí también tienen que ingresar a la unidad de cuidados intensivos o intermedios porque pueden descompensarse en cualquier momento. Vamos a ver que dentro de los ingresos a UCI tenemos dos tipos de apoyo. El apoyo 1 y el apoyo 2, y para cuidados intermedios el apoyo 3.
En el apoyo 1 tenemos aquellos pacientes que van a tener una ventilación controlada, un monitoreo invasivo, nutrición parenteral total, un soporte de inotrópicos al máximo. Recordemos que estamos hablando de pacientes de grado 1. Ya hemodinámicamente son aquellos pacientes que van a necesitar algún tipo de hemodiálisis o hemofiltración o diálisis, aquellos pacientes que van a tener con balón de contrapulsación, sin restricciones farmacológicas, que van a estar con todo tipo de drogas en ese momento. Y los de grado funcional 2, los que tienen un apoyo 2, tenemos aquellos pacientes que tienen asistencia ventilatoria, monitoreo no invasivo, nutrición enteral, tienen tratamiento de inotrópicos, no tienen restricciones farmacológicas, ¿no? Tienen antibióticos, tratamientos hormonales, medicamentos de alto costo. En cuidados intermedios, que podrían terminar en cuidados intensivos, solamente es vigilancia, oxígeno, líquidos y algunas analgesias. Prioridades de admisión a UCI. Hablemos de la prioridad 1. ¿Qué tipos de pacientes tenemos en la prioridad 1, que son pacientes que están determinados para ingresar a la unidad de cuidados intensivos? Pacientes inestables que requieren monitoreo y tratamiento que no puede ser provisto fuera de la unidad de cuidados intensivos. Son aquellos pacientes que sí o sí tienen que ser tratados en la unidad de cuidados intensivos, que no se puede tratar en ninguna otra parte del hospital, sino en la unidad de cuidados intensivos por toda la logística y la tecnología que se tiene. Recordemos que en la unidad de cuidados intensivos no solamente es la tecnología, sino también es la capacidad resolutiva de todo el equipo de salud. Tenemos pacientes que requieren ventilación mecánica y drogas vasoactivas, pacientes con shock o pacientes posoperados con insuficiencias respiratorias. Ejemplo, ¿no? Tenemos pacientes con insuficiencias respiratorias con soporte ventilatorio, aquellos pacientes que están intubados, que están en máquina, y aquellos pacientes, por ejemplo, que están en shock séptico con monitoreo hemodinámico y drogas vasoactivas. Prioridad 2. Pacientes que requieren monitoreo intenso y pueden llevar a requerir intervención inmediata. ¿Qué tipos de pacientes son aquellos que se encuentran en este nivel, en este tipo de prioridad 2? Pacientes que requieren monitoreo intenso y pueden llegar a requerir intervención inmediata. Por ejemplo, aquellos pacientes que se encuentran en shock séptico y han tenido algún tipo de cirugía o intervención y que ha habido algún tipo de descompensación durante la vigilancia de las primeras 24 horas y hay necesidad nuevamente de intervenir en este tipo de pacientes, ¿no? Pacientes, como dice acá, enfermedades crónicas que presentan estados comorbídos que desarrollarán una situación aguda, médica o quirúrgica, ¿no? Pueden ser pacientes con problemas cardíacos, pueden ser pacientes con problemas quirúrgicos, dependiendo de la patología que tenga en ese momento el paciente. Pacientes con condiciones comórbidas previas que desarrollan eventos agudos. Por ejemplo, ancianos con secuelas de DCB que requieren una cirugía, ¿no? Pueden tener esos pacientes que han tenido antecedentes de DCB y que nuevamente cursan con una isquemia, que puede ser un DCB isquémico o que pueden ser con un DCB hemorrágico. Prioridades de admisión a UCI. Tenemos la prioridad 3. Aquí se encuentran los pacientes inestables, críticamente enfermos por una enfermedad aguda, pero que no se asocia a una enfermedad de fondo. ¿Qué quiere decir esto? Son aquellos pacientes que de un momento a otro han presentado una enfermedad que de repente no lo tenían antes, no contaban con esa enfermedad y súbitamente la presentan y no presentan antecedentes de enfermedades anteriores o antecedentes de enfermedades previas. ¿Ya? Tienen mínima posibilidad de recuperación y beneficio con el tratamiento en UCI.
estos pacientes pueden recibir tratamiento intensivo sin medidas extraordinarias. Y tenemos los pacientes de prioridad 4. Pacientes que generalmente no son apropiados para admitir UCI. Ellos son los pacientes que generalmente no están dentro de los criterios para poder ser ingresados a la unidad de cuidados intensivos. La admisión debe ser individualizada, bajo circunstancias inusuales e individualizadas bajo la supervisión del médico tratante, intensivista o jefe de la UCI. Hablemos ahora acerca de los modelos de puntuación. Son modelos que se basan en las alertas tempranas de deterioro. En este tipo de modelos encontramos aquellos pacientes, por ejemplo, que han tenido o que se encuentran aparentemente desarrollando su vida normal, y son aquellos pacientes que nos llegan de repente por emergencia y nos dicen que el paciente tuvo en casa deterioro del sensorio, tuvo un poco de disartria, dificultad a la marcha, y entonces, aparte de eso, pueden tener antecedentes anteriores de haber sufrido un accidente cerebrovascular, y llegan pues por emergencia traídos por la familia, donde se le evalúa y se determina con todos los exámenes y con la entrevista y con la anamnesis que se le hace al paciente, se determina que tienen un DCB, ¿no? La puntuación puede basarse en observaciones sencillas que usualmente incluyen la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la temperatura, el nivel de conciencia y la producción de orina. Todo lo que vemos acá es lo que ya en algún momento lo hemos tratado, por eso hablamos inicialmente de un poco de anatomía, un poco de fisiología, de lo que eran las funciones vitales, porque es muy importante para ustedes recordar que no solamente está basado en la unidad de cuidados intensivos, los equipos que uno tiene en la unidad, los monitores, el ventilador. Es muy importante también determinar la clínica del paciente, ¿no? Y ustedes como profesionales técnicos también están destinados y también tienen la responsabilidad de dar las alertas con el paciente, ¿no? Es muy importante saber determinar cuando en el monitor, sabemos que en los monitores, no sé cómo es en el caso de sus centros hospitalarios, de acuerdo a los tipos de monitores que ustedes puedan tener y a los ventiladores y a las marcas de los equipos, que pueden ser múltiples. Tenemos, por ejemplo, los monitores que nos dan las alertas, ¿no? Tenemos la alerta, el color, tenemos el color verde, el color amarillo y el color rojo. Dependiendo del color nos va dando la severidad de las alertas, ¿no? Entonces es importante, ¿no? No simplemente escuchar, por ejemplo, que suena un monitor que está con alerta de amarillo, se pasa a verde, y de verde se pasa a rojo, y nosotros escuchamos y vamos y apagamos el monitor, como suele suceder muchas veces, ponemos la campanita de emitir el sonido, y él está emitiendo una alerta, ¿no? Y apagamos sin saber lo que está sucediendo con el paciente. Entonces es importante saber lo que está sucediendo con ese paciente. Por eso es importante saber los valores normales de las funciones vitales, ¿no? Saber lo que es, por ejemplo, cuando está un paciente con una frecuencia cardíaca alta, que se llama las taquicardias, que ya ustedes lo saben, cuando está taquicárdico, cuando está bradicárdico, cuando están taquignéicos, ¿no? Cuando están hipotensos, cuando están hipertensos, ¿no? Igual con la temperatura, cuando están con hipotermia y cuando están con hipertermia, ¿no? Cuando están haciendo fiebre. Ver el nivel de conciencia, cómo está ese paciente que ya está admitido en la unidad de cuidados intensivos. Hay pacientes que sí llegan con deterioro del sensorio extremo, ¿no? Por eso hacen una valoración que todas la conocemos. A un paciente se le hace la valoración neurológica, que es el Glasgow, para determinar si el paciente, pues, en qué nivel del Glasgow está, ¿no? De acuerdo al nivel de la puntuación que se le dé del Glasgow, vamos a determinar qué acciones se va a hacer con ese paciente, ¿no? Si es que el paciente no se le puede medir o no está sedado. Hay pacientes que llegan totalmente inconscientes, que no se les puede medir en ese momento al paciente el nivel del Glasgow. Es de acuerdo a cómo nos llega el paciente a la unidad de cuidados intensivos.
¿no? Es igual con la producción de orina. La producción de orina es muy importante. La producción de orina nos ayuda a determinar desde la cantidad, la puntuación es de 0,5 cc o mililitro por hora del paciente, lo que el paciente debe producir. Un problema de un paciente que está con tendencia a la oligonuria, un paciente que está con tendencia a la anuria, o está anúrico el paciente, nos puede decir mucho del paciente, no solamente de la función renal, sino que algo más que solo la función renal está sucediendo con el paciente. Puede también estar relacionado con el deterioro del sensorio, ¿ya? Entonces es importante saber todo eso, las condiciones en las que se encuentra un paciente. Los puntajes de alerta temprana, hemos visto observaciones, que es clínica básicamente, ¿ya? Y los de alerta temprana fueron desarrollados e introducidos después que estudios realizados en los países que conforman, por ejemplo, en el Reino Unido, en Europa, encontraron que los pacientes admitidos en la unidad de cuidados críticos mostraron deterioro fisiológico antes de la admisión. Esto de acá es importantísimo, esto es obvio, porque un paciente que no tenga ningún tipo de deterioro fisiológico no tiene criterio para ingresar a la unidad de cuidados intensivos. El paciente, para poder ingresar a la unidad de cuidados intensivos, tiene que tener algún tipo de descompensación, algún tipo de deterioro, si no, no puede ser admitido, ¿no? Entonces, recordando los criterios, el médico entonces se va a basar, hay muchos modelos, hay muchos criterios, ¿no? Pero básicamente es el médico, el intensivista, o el jefe de la UCI, quien esté en ese momento, es el que va a determinar si el paciente ingresa o no a la unidad de cuidados intensivos. Pero debemos recordar que el paciente que ingresa a la unidad de cuidados intensivos, les vuelvo a explicar porque siempre sucede lo mismo, ¿no? Escuchamos que las personas siempre dicen que el paciente que ingresa a la unidad de cuidados intensivos es un paciente que no se va a recuperar, es un paciente que está grave y es un paciente que ya va a morir en la unidad de cuidados intensivos. Escuchamos siempre lo mismo. Entonces nosotros tenemos que enseñar a las personas y decirles que sí es cierto, ¿no? El paciente que ingresa a la unidad de cuidados intensivos es un paciente que está, efectivamente, está grave, está descompensado, ¿no? Es un paciente que hay algún tipo de alteración que puede determinar que ese paciente se pueda descompensar aún más de lo que está o se descompensa en algún momento, ¿no? Porque también hay que recordar otra cosa. En el caso de las personas que trabajen en las unidades de cuidados intensivos médicos o cardiológicos médicos, no quirúrgicos, van a ver a los pacientes que son pacientes que aparentemente se encuentran normales, ¿no? En estado normal, ¿no? Valga la redundancia, en estado normal quiere decir, pues son pacientes que sus funciones vitales no están alteradas, no están taquicárdicos, no hay ningún problema en la parte respiratoria, no hay ningún problema en la parte neurológica, no tienen alteraciones, pero son médicos. ¿Qué quiere decir? Son pacientes que de repente han tenido un tipo de angor, de dolor a nivel precordial, ¿no? Le toman un EKG y le encuentran pues que hay algún tipo de alteración en el electrocardiograma, ¿no? Puede ser que haya pues elevación del ST, entonces donde se puede ver que de repente es un paciente que tiene posibilidades de infarto. Entonces, ¿qué hace el cardiólogo? Coordina con el médico de UCI para poderlo ingresar a la unidad de cuidados intensivos. ¿Y qué hacer con ese paciente? Hacerle vigilancia, vigilancia intensiva, monitorizar a este paciente. Por eso dice, muestran en este caso algún tipo de deterioro fisiológico. Este paciente, si bien es cierto, aparentemente uno no lo ve en estado grave, que esté ingresando, pero es un paciente que puede en algún momento deteriorarse. Por eso se determina que ingrese en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Vamos a recordar también, como ya lo hemos visto anteriormente, que la unidad de cuidados intensivos, dijimos que era una unidad de cuidados intensivos, era dinámica, más no estática, tanto así que los diagnósticos podían variar de la mañana a la tarde y de la tarde a la noche y con mayor razón de un día para otro. ¿Ok? Entonces, recordemos eso. Puede ser que el paciente que ingresa a la unidad es un paciente
descompensado, altamente grave, o es un paciente que puede estar con algún tipo de problema y que puede en algún momento descompensarse en la unidad de cuidados intensivos. Pueden ser pacientes que de un momento a otro, de manera aguda o súbita, presenten algún tipo de patología que los descompense y tengan criterio de ingreso a la unidad de cuidados intensivos, o pueden ser pacientes que ya tienen antecedentes, que esos antecedentes se descompensan y pueden llevarlo a la unidad de cuidados intensivos, o pueden ser pacientes que presenten algún tipo de enfermedad mayor aún o con antecedentes de enfermedades que no tengan que ver en ese momento con la enfermedad o la patología que les esté llevando a la unidad de cuidados intensivos. Modelos de puntuación. Aquí en el modelo de puntuación les voy a tocar esto porque es muy importante. Yo siempre, como ustedes están haciendo una especialización con respecto a la unidad de cuidados intensivos y hablamos del personal técnico, del personal de enfermería y del médico. Los que tenemos ya años trabajando en la unidad de cuidados intensivos sabemos que hay existe no solamente digamos así, una gran alianza entre el personal de enfermería y el personal técnico y el personal médico con el personal, con el personal técnico y el personal médico, ¿no? Y viceversa. Le digo esta acotación porque es muy importante, porque el personal técnico, no solamente, siempre digo, el personal técnico de UCI es un personal muy diferenciado al personal técnico de hospitalización, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de la observación, en el sentido de saber reconocer las alarmas, saber reconocer los signos, los síntomas que presenta un paciente. El técnico intensivista no solamente es intensivista en la unidad de cuidados intensivos, sino es capaz de ser intensivista en su vida cotidiana, en todo lo que esté en su vida habitual, en casa, aprende a reconocer y aprende a tratar y puede ayudar muchas veces a salvar vidas en el momento que está fuera del ámbito hospitalario. Entonces, vamos a tocar este punto, en este punto, lo que es uno de los modelos de puntuación, que para algunos dirán, pues, no es importante saber para algunos lo que es los sistemas de puntuación, pero es obviamente muy, muy importante porque el técnico determina también, porque está en constante observación y escuchando el reporte médico, el reporte de enfermería y dónde se va a formar el plan de trabajo para el día o para la noche que se va a llevar a cabo en la unidad de cuidados intensivos. Vamos a hablar de los scores. Vamos a hablar, tenemos scores que son conocidos para determinar la severidad o gravedad de un paciente en UCI, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, acá en el score, un score determinado desde el 3 hacia la izquierda y un 3 hacia la derecha, lo que conocemos como el Apache 2. En el sistema nervioso central, todo lo que ustedes pueden observar de aquí de rojo es lo que está a la severidad, extremadamente severo, ¿ya? Muy bajo. Y lo que está en el 3 de acá, que ustedes pueden observar en la tablilla en rojo, es lo que está hacia lo severo, pero ya hacia lo mayor. Es decir, vamos a ver acá. Sistema nervioso central. Si vemos acá que no hay ni un grado de puntuación es porque no solo está agitado, está confuso. Acá, en este 3 es un paciente que está inconsciente, que no responde. Se le da un score de 3. ¿Cuándo es un score de 2? Cuando el paciente uno lo evalúa, el nivel, le evalúa el Glasgow, y el paciente está confuso, está agitado, te puede responder ciertas cosas, pero en otros te puede responder que se llama Pedro Benito, y le dices en qué año te encuentras, y te dice está en 1940, o puede ser que un paciente que está gritando y está confuso, ¿no? Le damos un score de 2.
¿Cuándo se le da el score de 0? Cuando es un paciente que está calmado, es un paciente que está alerta, es un paciente que te responde, ¿no? Pero te responde conectado a la realidad, ¿ya? ¿Cuándo se le da un score de 1? Es un paciente, por ejemplo, que sí te responde, pero te puede responder de repente que sí, te dice el día, te dice el mes, pero no te puede decir de repente el año. 2, es un paciente que generalmente está ya yendo más a la confusión cuando uno le hace la entrevista, y un score 3 es un paciente que no te responde, ¿no? Inconsciente, no responde. Y pues vamos a ver en la frecuencia respiratoria, en la frecuencia cardíaca, en la presión arterial sistólica y en la temperatura. Recordemos, por eso hicimos una clase previa de las funciones vitales, ¿no? De la importancia. Obviamente, si tenemos a un paciente con una frecuencia respiratoria menor de 8, el médico evalúa a un paciente con una frecuencia respiratoria menor de 8 o una frecuencia respiratoria mayor de 30, algo está sucediendo con este paciente, ¿no? Es un paciente, acá con una frecuencia menor de 8, ¿qué podemos decir? Que es un paciente que necesita, no responde, puede estar confuso, con una frecuencia menor de 8, que es un paciente que necesita intubación. Y un paciente que tiene una frecuencia respiratoria mayor de 30, que está un paciente taquipneico, es un paciente que se va a agotar, que se va a cansar, y posiblemente por protección de vía aérea necesite también intubarlo y ponerlo pues a máquina, ¿no? Igual con la frecuencia cardíaca, un paciente bradicárdico menor de 40, un paciente con frecuencia mayor de 130, es un paciente que está taquicárdico. Aquí ya solamente estamos viendo lo que es los números, porque podemos ver por muchas cosas que puede estar haciendo estas funciones, esta frecuencia cardíaca. Bradicardia puede ser pues un paciente que esté haciendo algún tipo de patología cardíaca, por ejemplo, que se esté bloqueando, que tenga algún tipo de bloqueo, AB de segundo o tercer grado, acá en la frecuencia mayor de 30 puede ser un paciente que pues esté en un shock séptico y la severidad aumenta. Igual acá con la presión arterial sistólica, un paciente que tiene menor de 70, totalmente severo, y un paciente que tiene una presión arterial sistólica mayor de 220, totalmente severo, ¿no? Igual con la temperatura, menor de 34 grados centígrados, hipotérmico, mayor de 40 es una hipertermia severa, ¿no? Igual aquí con la saturación, menor de 90, lo normal 94 hasta 100%, y lo que vamos a ver acá es la diuresis, que también se considera importantísimo. Dentro de un paciente con inestabilidad hemodinámica se le considera no solamente la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, no solamente el nivel de conciencia y la saturación, sino también los débitos urinarios, ¿no? Por eso es que nosotros en la unidad de cuidados intensivos calculamos de manera estricta, de manera horaria, lo que es la diuresis. Y eso es algo que ustedes realizan constantemente, ¿no? Porque ustedes saben, es una constante colaboración del personal de enfermería con el personal técnico de enfermería, ¿no? Nosotros comunicamos, estamos constantemente, y ustedes son los primeros en dar las alertas, ¿no? El paciente, ha hecho solamente, dicen, 10 centímetros en una hora, el paciente solamente ha hecho 20 centímetros en 2 horas, el paciente, por si acaso le colocaron, ustedes ya saben, ¿no? El paciente ha hecho 1000 de diuresis, por si acaso se le colocó algún tipo de diurético, efectivamente, ¿no? A veces a la enfermera se le pasa, sí, se le puso algún tipo de diurético, sí, se le puso furosemida, porque el paciente ha hecho 1000 de diuresis en una hora. Entonces son constantes que uno puede, o no se le colocó, dependiendo de eso se va evaluando al paciente. ¿Ok? No sé si hasta a esta parte tienen alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? ¿Continuamos? Bueno, vamos a continuar con los modelos basados en diagnósticos. ¿Qué son los modelos basados en diagnósticos?
Es un modelo basado en las patologías de los diversos órganos y sistemas. Fallas renales, ¿no? Fallas hepáticas, ¿no? Aneurismas, algún tipo de problemas que vaya directamente relacionado, como lo dice aquí, a órganos o sistemas. Debemos buscar ser más objetivos y está basado en consensos internacionales. Cada hospital debe personalizar estos listados diagnósticos de acuerdo a las características especiales determinadas de los pacientes que acuden a esos hospitales y de las patologías más prevalentes. Esto de aquí, este modelo de aquí es importantísimo. Es importantísimo porque cada hospital va a tener un tipo diferenciado de población que acuda al hospital. No es lo mismo que hablemos de un hospital acá en Perú, de MINSA, ¿no? Del Ministerio de Salud. No es lo mismo hablar de un hospital de e-salud, no es lo mismo hablar de una clínica privada, y no es lo mismo pues hablar de los hospitales, por ejemplo, militares o los hospitales policiales, ¿no? O los hospitales grandes de emergencias que están regionales, por decir, ¿no? ¿Por qué? E incluso los que están cerca a una carretera son diferentes. Por ejemplo, los hospitales del MINSA, ¿no? Acá hablando en Lima, por ejemplo, el hospital de 2 de Mayo, qué tipo de población tiene, hablando del hospital Almenara, qué tipo de población tiene, hablando del hospital Rebagliati, qué tipo de población tiene, son diferentes tipos de población, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, en el hospital de policía, qué tipo de población llega generalmente a su emergencia, y de emergencia pasan a la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Son pacientes por la población que manejan, por la población que tienen, son generalmente pacientes pues en su mayoría son heridos de bala, pacientes con policontusos, pacientes politraumatizados, lo mismo en su mayoría en los hospitales nacionales, son la mayoría que llega. También es importante, también no solo el tipo del hospital, sino es la ubicación, ¿no? Pacientes en algunos casos, de acuerdo a la zona, pacientes eh, politraumatizados, pacientes atropellados, pacientes que han sido heridos por armas blancas, pacientes que han sido heridos de bala, ¿no? A otros hospitales que llegan pacientes con mayor incidencia, con pacientes de infarto, pacientes con algún tipo de descompensación por antecedentes de enfermedades previas, ¿no? Entonces, esto es de acuerdo a ese tipo de pacientes, a ese tipo de población que se maneje, se va a manejar un protocolo en la unidad de cuidados intensivos. No todas las unidades de cuidados intensivos son iguales. Ojo, pero cuando digo que no son todas iguales, no quiere decir que cada una va a ser de diferente manera. Los criterios son universales. Ya las prioridades son las mismas. El protocolo diferenciado va a ser de acuerdo a la población que se va a manejar, ¿no? Vamos a ver que hay, por ejemplo, en el momento de, ya lo vamos a ver más adelante, en el momento de dar inicio, cuando nos indican que va a ingresar un paciente en la unidad, cómo vamos a elaborar, cómo vamos a mantener, a iniciar nuestra unidad de cuidados intensivos, puede ser de una forma, de acuerdo a la incidencia y el protocolo que tenga ese hospital, a diferencia de otra área hospitalaria, ¿no? Los protocolos sí son diferenciados, pero los criterios son universales. Vamos a ver ahora un poco de lo que es en los pacientes, por ejemplo, que tienen algún sistema o alguna descompensación en la parte cardiovascular. ¿Qué tipos de pacientes vamos a ver que van a ingresar a la unidad de cuidados intensivos? Pacientes con infarto agudo de miocardio complicado, ¿no? Son pacientes que han tenido pues un infarto, de repente es un infarto masivo, ¿no? Pacientes que necesitan sí o sí entrar de repente
a la unidad, posteriormente de la unidad de cuidados intensivos, pueden ingresar a la unidad de cuidados, van a la unidad de hemodinámica y nuevamente regresan a la unidad de cuidados intensivos. Los que trabajan en la unidad de cuidados intensivos médicos, hemos observado, por ejemplo, pacientes que llegan por la emergencia con el típico dolor, con los típicos síntomas de un paciente que está en pleno infarto, ¿no? Si vemos de acuerdo a a los exámenes de laboratorio que se le pide las enzimas cardíacas, de acuerdo al electrocardiograma, se observa el nivel de severidad de ese infarto. Va a ser un paciente que de repente de emergencia lo vayan a preparar para que vaya a la unidad de cuidados, a la unidad de hemodinámica, y en la unidad de hemodinámica pasa a la unidad de cuidados intensivos. O dependiendo, como hablamos en un primer momento, que de repente en ese paciente está así descompensado, pero que todavía puede ser manejado en la unidad de cuidados intensivos, lo que necesitan es vigilarlo, pasa pues de frente de emergencia a la unidad de cuidados intensivos. Pero si recordamos otra vez que la unidad de cuidados intensivos es una unidad dinámica y que no sabemos qué puede suceder con el paciente, puede ser que el paciente ingrese compensado, pero que pueda descompensarse en esas horas de vigilancia que esté en la unidad de cuidados intensivos. Paciente en shock cardiogénico. Un paciente en shock o en estado cardiogénico es un paciente que sí o sí necesita ingresar a la unidad de cuidados intensivos. No puede ser tratado en otra área del hospital, en otra unidad que no sea en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Ustedes han observado que es un paciente bastante complejo, es un paciente súper delicado, es un paciente bastante inestable, que necesita mucho cuidado. Generalmente, se ha observado, ustedes cuando han tenido este tipo de paciente en la unidad de cuidados intensivos, han visto incluso cuando el paciente está muy descompensado, muy grave, se maneja un score, ¿no? Enfermería maneja un score que se llama el TIS, que con este TIS, de acuerdo al nivel que tiene este tipo de paciente, que por lo general es mayor de un TIS de 30, 35 hasta 40, es manejado por una enfermera especialista, por una enfermera general, y generalmente hay un personal técnico que está destinado para ese tipo de paciente porque hay múltiples de cosas que hay que hacer con este paciente. Arritmias complejas que requieren monitoreo continuo e intervención. Ya nosotros hablamos la vez pasada de las arritmias, ¿no? ¿Recuerdan ustedes que hablamos de qué tipos de arritmias? Hablamos de arritmias que entre las que están en primer lugar tenemos las arritmias, las FA, las fibrilaciones auriculares, las fibrilaciones ventriculares, ¿no? Algún tipo de falla a nivel de eléctrica del corazón que lleva a ese paciente, que pueda poner en peligro la vida de ese paciente y descompensarlo. Entonces, sí o sí necesita ingresar a la unidad de cuidados intensivos para observarlo, para monitorizarlo, y en caso de que pueda presentar algún tipo de descompensación, hacer una intervención óptima y oportuna con ese paciente. Insuficiencias cardíacas congestivas con falla respiratoria o que requieran soporte hemodinámico son generalmente aquellos pacientes que ya tienen ese problema cardíaco, el diagnóstico establecido, pero necesitan soporte hemodinámico, monitoreo y sobre todo drogas, ¿no? Drogas vasoactivas. Emergencias hipertensivas, si recordamos el cuadrito anterior, pacientes que tienen pues una presión arterial sistólica menor de 70, mayor de 220, ¿no? Emergencias, unas presiones medias mayor de 130, son emergencias hipertensivas que tienen que ser manejados con antihipertensivos endovenosos. Anginas inestables, con inestabilidad hemodinámica, que presentan arritmia o disritmias o dolor torácico persistente, que tienen que ser manejados estos dolores con analgesia, ¿no? Generalmente se maneja con analgesia, con infusión de analgésicos, ¿no? Como el fentanilo, que tienen que ser manejados en la unidad de cuidados intensivos porque pueden sobresedarse
o hay que titular de tal manera esa sedación para lograr una sedación óptima con este tipo de pacientes. Pacientes que han presentado paro cardíaco. Esto es un criterio de grado de nivel 1. Paciente que sí o sí ha tenido una parada cardíaca y ha sido reanimado y ha salido el paciente, tiene que pasar a la unidad de cuidados intensivos porque es un paciente potencialmente que podría sufrir otra parada cardíaca. Y después de una reanimación es un paciente que generalmente sale el paciente con algún tipo de descompensación que poco a poco va a ir recuperando y necesita ser vigilado, necesita ser evaluado en la unidad de cuidados intensivos. Taponamiento cardíaco o constricción con inestabilidad hemodinámica. Criterio de nivel 1 para ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Aneurismas disecantes de la aorta, ¿no? Bloqueos AV completos u otros que requieran marcapasos, ¿no? Pacientes que ingresan a la unidad de cuidados intensivos con algún tipo de bloqueo para la colocación de un marcapaso transitorio que hemos observado que son procedimientos que se hacen en la unidad de cuidados intensivos y que posteriormente son preparados para subirlos a la unidad de hemodinámica o a la unidad híbrida para la colocación de un marcapaso definitivo. En el caso del sistema respiratorio, tenemos la insuficiencia respiratoria aguda que requiera soporte ventilatorio. No hay ningún tipo de insuficiencia respiratoria aguda que no requiera ventilación en ese paciente. Es un paciente que va a llegar a la unidad de cuidados intensivos, que ingresa a la unidad de cuidados intensivos, que ingresa a la unidad con una frecuencia respiratoria elevada, con una frecuencia respiratoria alta. Es un paciente que ingresa con taquipnea, ¿no? Es un paciente que ingresa con una frecuencia respiratoria mayor de 30, de 40. Es un paciente que inminentemente en cualquier momento va a ser falla respiratoria, ¿no? Y necesita soporte ventilatorio. Estamos hablando, si ustedes se pueden dar cuenta aquí, de soporte ventilatorio. Todavía no estamos hablando de soporte oxigenatorio, porque con soporte oxigenatorio todavía podríamos tratar a ese paciente en emergencia, en la unidad de emergencia, ¿no? Estamos hablando que es un paciente que necesita soporte ventilatorio, o sea, necesita monitoreo ventilatorio. Un paciente con embolia pulmonar con inestabilidad hemodinámica. Necesidad de cuidados respiratorios de enfermería que no puedan brindarse a una unidad de menor complejidad, ¿no? Por ejemplo, pacientes que están con soporte ventilatorio de alto flujo, que necesita pues tener un control estricto de la mecánica ventilatoria, del patrón ventilatorio de ese paciente, que no puede ser manejado en una sala de hospitalización y necesita ser vigilado en una unidad de cuidados intensivos. Una hemoptisis masiva, obviamente es un paciente que necesita ingresar a la unidad de cuidados intensivos, y un paciente con obstrucción de la vía aérea posoperatoria, ¿no? Son los pacientes, por ejemplo, de aquellos que laboran, que están trabajando en la unidad de cuidados intensivos quirúrgicos, van a ver este tipo de pacientes, ¿no? ¿Qué pasa con los pacientes neurológicos? ¿Qué tipos de pacientes van a ser ingresados a la unidad de cuidados intensivos desde este sistema neurológico? Pacientes con su DCB cerebral, con deterioro del estado de conciencia, pacientes en comas metabólicos, tóxicos o anóxicos, pacientes que tengan hemorragia intracerebral con riesgo potencial de herniación. En este tipo de pacientes, los pacientes neurológicos, como siempre decimos y conversamos con el equipo, los pacientes e incluso sabemos los intensivistas y como le digo, lo manejamos todo el equipo multidisciplinario, ¿no? Donde forman parte ustedes.
el personal técnico también, porque pasa la visita con nosotros. En este tipo de pacientes, yo le diría que tendríamos que tener mucho más cuidado con los pacientes que tienen algún tipo de problema neurológico, incluso más que los pacientes que tienen problemas hemodinámicos, ¿no? O pacientes, por ejemplo, que yo sé que son pacientes que ingresan por algún problema cardíaco, pero ya como que es esperable de que puedan suceder algo con ese tipo de pacientes porque ingresan a la unidad porque tienen algún tipo de descompensación. En cambio, en el caso de los pacientes neurológicos, son aquellos pacientes que aparentemente uno los observa por fuera y son pacientes que están totalmente estables, son pacientes que uno los monitoriza y encuentran todas sus funciones estables, te conversan perfectamente, están orientados, si pudieran ellos caminar en la unidad lo harían, si pudieran valerse por ellos mismos y hacer sus cosas en la unidad de cuidados intensivos lo haría, pero nosotros sabemos que son pacientes potencialmente que pueden sufrir muerte súbita, ¿no? Son pacientes que se pueden descompensar, tú estás hablando con ellos, lo estás evaluando y frente tuyo se están descompensando, se están deteriorando y como les digo, puede producirse la muerte inminente de estos pacientes, ¿no? Son pacientes que hay que estar evaluándole muchas veces no de manera horaria, sino inicialmente cada 30 minutos, porque son pacientes que por los problemas neurológicos que tienen pueden terminar con esto, con una herniación, con desviación de línea media y pueden deteriorarse y son pacientes que están vivos, que los puedes controlar, que los puedes monitorizar, pero que son pacientes ya no recuperables, ¿no? Solamente se mantienen con las funciones vitales, pero no hay mayor cambio en ellos en la parte neurológica. Son pacientes que terminan pues haciéndole múltiples exámenes, ¿no? Como electroencefalogramas, para ver cómo está la actividad cerebral y todo lo demás, y a veces son pacientes que pueden terminar potencialmente para donación de órganos. Hemorragias subaracnoideas agudas, meningitis con alteraciones de estado de la conciencia o compromiso respiratorio, afecciones del sistema nervioso central o neuromusculares con deterioro del estado, neurológicos de la función pulmonar, estatus epiléptico, los pacientes que convulsionan, hemos tenido pacientes que convulsionan constantemente, se les aplica el protocolo de barbitúricos y se le pone, el intensivista a veces ya no sabe qué hacer, qué más dar con algunos pacientes que por algún tipo a veces virales, pacientes que convulsionan constantemente y se les tiene que tener en la unidad de cuidados intensivos para monitorizarlos, porque hay pacientes que convulsionan constantemente y pueden tener algún problema posterior a la convulsión. Muerte cerebral o muerte potencial, dice cerebral potencial, quienes estén siendo agresivamente manejados mientras se determina su condición de donante, ¿no? Es lo que les dije hace un momento, pacientes que hacen vasoespasmo cerebral y pacientes que tienen injuria cerebral aguda severa, ¿no? Pacientes que tienen algún traumatismo encefalocraniano. Pacientes que tienen sobredosis de drogas, ¿no? Ingesta de drogas con inestabilidad hemodinámica, ingestión de drogas con riesgo de aspiración pulmonar, convulsiones post-ingesta de drogas. Son pacientes que también son ingresados a la unidad de cuidados intensivos. En este caso son pacientes que van a ingresar a la unidad por el problema de la ingesta de drogas, pero a consecuencia de esta ingesta de drogas van a tener consecuencias o fallas sistémicas o orgánicas por este primer problema por el que ingresaron. Otros tipos de pacientes, pacientes con shock séptico, ¿no? Pacientes, por ejemplo, posoperados de una colicistectomía, ¿no? Pacientes que hacen pues, comienzan a hacer de repente
algún síntoma por ahí que comienzan a ver en los drenajes con los que salen de sala de operaciones, de repente se observa piuria o comienzan a hacer hipertermia, ¿no? Entonces, hay algún agente bacteriano, algún agente patógeno que esté ocasionando una sepsis en ese tipo de pacientes y termine en un shock séptico, ¿no? Puede ser o también aquellos pacientes que ingresan eh, por un shock séptico, puede ser por una falla o por un foco urinario, por foco respiratorio, ¿no? Dependiendo. Monitoreo hemodinámico, aquellos pacientes que necesitan tener monitoreo hemodinámico, por ejemplo, como dijimos que hay aquellos pacientes que se le había hecho algún tipo de procedimiento y necesitan ser observados al menos las primeras 24 horas del día. Condiciones clínicas son con altos requerimientos de cuidados de enfermería por el uso de ventilador mecánico, no invasivo, ¿no? Son pacientes que de repente han tenido una cirugía y por algún motivo necesitan tener vigilancia o estar intubados al menos también 24 horas, ¿no? Y después son pacientes, por ejemplo, aquellos pacientes cardíacos, ¿no? Los pacientes cardíacos generalmente salen intubados y después de las primeras 12 horas o 24 horas son pacientes que si no tienen alguna complicación son extubados, ¿no? Injurias ambientales, radiación, ahogamiento, hipotermias, hipertermias, terapias nuevas o experimentales con potenciales complicaciones, trombolisis de infartos cerebrales, tromboembolismo pulmonar, etcétera, ¿no? Son pacientes, por ejemplo, para hacer este tipo de procedimientos tiene que hacerse en una unidad de cuidados intensivos. Pacientes posoperatorio de trasplante renal, hepático y pulmonar, cirugía de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Las famosas EPOC. Modelos de gravedad. Se basan en diversas escalas de gravedad. Son herramientas útiles para orientar la gravedad o severidad del momento en que se realiza la evaluación, suponiendo otra herramienta más para la toma de decisiones, ¿no? Permite clasificar a los pacientes y elaborar grupos comparables a otros ensayos clínicos, generando así la posibilidad de realizar protocolos y guías. Esto de acá es muy importante porque sabemos, y ustedes también deben haberlo visto, porque todo se basa en protocolos, ¿no? Nosotros, las unidades de cuidados intensivos, ustedes en la unidad de cuidados intensivos, van a manejar mucho la palabra protocolo, ¿no? Se hace cualquier procedimiento de acuerdo al protocolo, ¿no? Hasta para colocar una sonda nasogástrica es de acuerdo al protocolo, una sonda Foley es de acuerdo al protocolo, cómo se va a movilizar a un paciente es de acuerdo al protocolo, a la mecánica corporal, la postura, desde lo más simple hasta lo más complejo, ¿no? Hasta el protocolo del manejo de un paciente con infarto agudo de miocardio. Entonces, ustedes manejan esa palabra, el protocolo. Nosotros en la unidad de cuidados intensivos tenemos infinidades de protocolos para todos los procedimientos. Manejamos guías de atención, manejamos guías de intervención, ¿no? Y ustedes son conocedores de esas guías de intervención porque muchas veces son participantes, ¿no? De las capacitaciones que se realizan en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Y son conocedores de esas guías, ¿no? Entonces, todo es basado en base a esas guías, a esos protocolos. Todo está escrito. Recuerden que en UCI todo está escrito. Si el doctor va a colocar un catéter venoso central, se utilizan los famosos Bander, los famosos checklist, donde se hace una observación escrita, ¿no? Se hace un checklist donde se observa todos los pasos, los procedimientos que sigue el médico, si lo realiza de acuerdo al protocolo, y se le va a dar un puntaje, ¿no? Entonces, todo eso lo manejamos nosotros en la unidad de cuidados intensivos. Los modelos de gravedad, que ya les dije, ya hablamos de esto, ¿no? Uno de los scores es el Apache, que ya lo observamos, que ya lo vimos, ¿no?
El acrónimo de la Acute Psychology and Chronic Evaluation es una escala de gravedad del paciente crítico en las primeras 24 horas de su ingreso a UCI, ¿no? O sea, este tipo de score que se utiliza en la unidad de cuidados intensivos solo sirve en el caso de los pacientes que están críticamente enfermos durante las primeras 24 horas en la unidad de cuidados intensivos. Valora la parte más severa, la parte más crítica del paciente, ¿no? Su comorbilidad, su enfermedad que motiva el ingreso al paciente. Se obtiene una puntuación que se correlaciona con una mortalidad predicha expresada en porcentajes, ¿no? Va a salir un porcentaje de 3, menor de 3, mayor de 10, dependiendo del puntaje que se le dé, ¿no? Hemos visto nuevamente acá las ventajas. Como todo score tiene ventajas y tiene desventajas, ¿no? Las ventajas es el más exacto predictor con estables tasas de sensibilidad y especificidad. Puede evaluarse en las primeras 24 horas, como dijimos, ¿ya? Puede cotejarse continuamente, ¿no? Se le hace al paciente su apacha y de acuerdo al score que sale el paciente, cuando se le hace el apache, van a manejar un plan de trabajo con ese paciente. Ventajas, desventajas, es complejo y demasiado engorroso para el uso en la práctica clínica, presenta variantes que todavía lo hacen menos manejable. Esto generalmente, como le dije, no es algo que nosotros lo maneja enfermería, no lo maneja el personal técnico, lo maneja el médico, pero es importante saber de qué consta el apache, porque de acuerdo a la puntuación que nosotros nos van a decir el apache que tiene el paciente, es el plan que nosotros también realizamos para la atención al paciente. Hablemos ahora de los parámetros objetivos. Solamente recordemos esto porque ya lo hemos observado, ¿no? Pulso menor de 40, mayor de 150, ¿no? Qué importante es saber esto porque esto lo vamos a observar en la monitorización, ¿ya? Esto es básico porque lo sabemos, de acuerdo a esto, es los predictores de lo que ustedes van a muchas veces a dar la voz de alerta al personal de enfermería, ¿no? Ustedes muchas veces se observa una presión o indican, ¿no? Licenciada, la presión, incluso son bastante objetivos, ¿no? La presión sistólica se encuentra en 70, ¿no? Está con una media de 50. Entonces, son ustedes los que alertan muchas veces en el caso de las cosas que estén sucediendo o estén descompensando o alterando al paciente, ¿no? La presión sistólica menor de 80, ¿no? O 20 milímetros de mercurio, dice, la presión arterial media menor de 60, la diastólica mayor de 120, y la frecuencia respiratoria mayor de 35. En lo que es en las imágenes, ¿no? Hemorragias cerebrovasculares, contusión, hemorragias subaranoideas, con alteración de la conciencia, focalización neurológica, ruptura de vísceras, ¿no? Aquellos pacientes que tienen traumatismo abdominal cerrado por algún accidente, que puede ocasionar explosión incluso de órganos internos, vejiga, hígado, varices esofágicas, útero con inestabilidad circulatoria, aneurismas disecantes de la aorta. Todo esto es muy importante que nosotros recordemos, ¿no? Yo les vuelvo a recalcar constantemente lo que es las funciones vitales, lo que son los signos de alarma, porque esto es tan importante y es objetivo para el criterio de un paciente a la unidad de cuidados intensivos. Porque muchas veces también hemos escuchado y el paciente, hemos observado generalmente a veces pacientes que no tienen criterio de ingreso a UCI, ¿no? Que no han tenido los criterios suficientes para ingresar a la unidad de cuidados intensivos,
pero son pacientes pues que han ingresado. Cada institución, sea del Estado, sea privada, o como dijimos, los diferentes eh, hospitales que tenemos, por ejemplo, en Perú, sabemos que la política de salud que manejamos en nuestro país es variada, no tenemos acá un sistema único de salud, entonces cada quien maneja su política, ¿no? Entonces, a veces sí es cierto, por ustedes podrán decir licenciada, pero hay pacientes que ingresan a la unidad de cuidados intensivos que no tienen criterios para ingresar a la unidad de cuidados intensivos. ¿Se ha observado ese tipo de casos? Sí, se ha observado. Gracias a Dios que son casos aislados, pero recordemos que hay determinantes, ¿no? Y que al final el que indica el ingreso a la unidad de cuidados intensivos es el médico, ¿no? Basado en todos los criterios que nosotros ya hemos visto, que hemos estudiado, que pueden ser los criterios generales, que pueden ser los criterios internacionales, que pueden ser los criterios fisiológicos, que pueden ser los modelos, pueden ser por signos vitales, pueden ser por los parámetros objetivos, pueden ser por el tipo de patología que tenga el paciente. Entonces, el determinante al final, el que da el ingreso, es el médico, basado en cualquiera de los criterios que puedan determinar ese ingreso. ¿Ok? Ahora, los valores de laboratorio. ¿Servirá o no servirá que ustedes sepan los niveles, los valores de laboratorio? Por supuesto, claro que sí, es muy importante. Tienen que saber los valores básicos de lo que se presenta en un examen de laboratorio. El sodio. Un paciente que tiene sodio menor de 110 miliequivalentes por litro, o un paciente que tiene un sodio mayor de 170 miliequivalentes por litro. ¿No? Un paciente que está con hiponatremia y un paciente que está con hipernatremia. Potasio. Cuando el potasio está menor de 2 miliequivalentes por litro. Y un paciente que tiene un potasio que está mayor de 7 miliequivalentes por litro. ¿No? Un paciente con hipopotasemia o con hiperpotasemia, o un paciente que vamos a ver que también la presión parcial de oxígeno está menor de 50 tors, o un paciente que tiene un pH menor de 7.1 o menor de un pH, o mayor de un pH 7.7, ¿no? Un paciente que está acidótico y un paciente que está alcalótico. Y qué importante saber el pH. ¿Por qué un paciente está acidótico? Es un paciente, cuando vemos que es un paciente que está grave, comienza a disfuncionar, a hacer bradicardia, un paciente que comienza a desaturar, un paciente que por más que le aumentes drogas, de repente no mejora, y lo que pasa es que cuando le tomas una gasometría arterial, el paciente está totalmente acidótico. Entonces necesitas pasar algún fármaco, ¿no? Por ejemplo, el bicarbonato, y con eso comienza a mejorar las funciones del paciente, ¿no? Es importante. Un paciente que está con una glicemia de 800, ¿no? Un paciente que está con una glicemia de mayor de 15 miligramos por decilitro de calcio, niveles tóxicos de drogas u otras sustancias químicas en un paciente. Un paciente que tiene una electrocardiografía, donde se puede observar que es un paciente que inminentemente pues está en un infarto, ¿no? O que vamos a observar que es un paciente que no está, si ustedes recuerdan, la clase pasada observamos el EKG, un complejo normal, pues vamos a observar un paciente que no tiene un complejo normal, ¿no? Puede haber ausencia de ondas PES, es un paciente que está en FA, está inestable hemodinámicamente, que tiene insuficiencia cardíaca congestiva, arritmias supraventriculares con inestabilidad hemodinámica, ¿no? Aquellos pacientes que están totalmente arrítmico constantemente, son pacientes que pueden descompensarse en cualquier momento. Pacientes que tienen taquicardias ventriculares sostenidas o fibrilan,
¿no? Hacen FB ventriculares que pueden terminar en parada cardíaca, o pacientes que estén en bloqueo AB completo, que al final pueden hacer tremendas pausas y terminar haciendo asistolia. ¿Ok? ¿Qué vamos a observar o qué vamos a ver acerca ya netamente de lo que es la preparación del ambiente de cuidados intensivos, el ambiente de UCI? Ya estamos en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? En la unidad de cuidados intensivos, hay unidades de cuidados intensivos, como dijimos, complejas, polivalentes, especializadas, ¿no? Algunas de repente más complejas que otras, algunas con equipos de última generación, donde seamos realistas, en nuestro país hay algunas UCIs muy bien dotadas y otras UCIs pues que de repente carecen de otras cosas o de otros equipos que otras UCIs no los tienen, pero que se va tratando de acoplar a la necesidad que se tiene, ¿no? Lo importante es que, como dije, la unidad de cuidados intensivos no solamente es la parte tecnológica, la parte de logística, sino es la parte también humana, es la parte del equipo de salud, ¿no? La importancia, el valor que tiene el equipo de salud para atender al paciente, ¿no? Es saber reconocer la clínica de un paciente, ¿no? Porque sabemos que puede disfuncionar un equipo, sabemos que puede pasar algo con los ventiladores, con los monitores, pero nosotros tenemos que saber manejar la clínica del paciente hasta poder solucionar el problema que pueda suceder con algún equipo. Podemos que tratar de manejar la situación para poder sacar adelante a ese paciente. Recordemos que no es cualquier tipo de paciente, es un paciente crítico. El profesional técnico de enfermería prepara el ambiente. Se cerciora que el equipo, los monitores se encuentren operativos y listos para el ingreso, y de encontrar alguna falla, comunicar inmediatamente a la enfermera. ¿Qué hace el personal técnico? ¿Cómo recibimos a un paciente en la unidad de cuidados intensivos? Ya vimos cuáles son los criterios de ingresos para la unidad de cuidados intensivos. Ya lo sabemos. Ya nosotros inmediatamente nos avisan cómo es la forma que ingresa un paciente en la unidad de cuidados intensivos. Ya sabemos el criterio, ¿no? El que determina es el médico. ¿Ok? Todo es correlativo y todo es de manera organizada y con una muy buena comunicación. El médico recibe, puede ser una llamada, en algunos casos, o recibe lo que es una interconsulta, ¿no? Puede ser de emergencia, puede ser una interconsulta de un área hospitalaria, para la posibilidad de un ingreso de un paciente a la unidad de cuidados intensivos. El médico acude, ¿no? Acude porque él tiene que acudir a evaluar, salvo que en ese momento que reciba, en los casos excepcionales, reciba una llamada y digan, pues, que es un paciente que lo describan ya bastante inestable, pues le da pase automático, que puede suceder en algunos momentos, ¿no? Es una forma de ingreso con una llamada o con una interconsulta, o en otros casos también están las famosas claves, ¿no? Cuando sucede la clave 1 o la clave 2. No sé cómo lo manejan en sus hospitales, ¿no? Clave 1 es un paciente que está en parada cardíaca, y clave 2 es un paciente, lo manejamos nosotros en los hospitales, es un paciente que inminentemente, en cualquier momento, va a ser una parada cardíaca, una descompensación, y necesita ser llevado ya a la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Es otra forma de ingreso a la unidad. ¿Ok? Entonces, el médico da la autorización, el intensivista da la autorización para ingresar a la unidad de cuidados intensivos. Comunica a la enfermera que ingresa un paciente. ¿Cómo preparamos ese ambiente? Porque todo tiene que ser, en su mayoría, es con un tiempo y es un previo aviso, ¿no? Inmediatamente el médico indica el ingreso del paciente a UCI, inmediatamente se comunica a la enfermera y se procede a la preparación del ambiente. Los ambientes de las unidades de cuidados intensivos, por lo general, están listos y preparados.
lo que se va a hacer cuando se va a recibir al paciente, de acuerdo a los síntomas, al diagnóstico presuntivo o por lo que ingrese ese paciente que lo esté descompensando, puede ser un paciente que está haciendo pues una falla respiratoria. Entonces, de acuerdo a por lo que va a ingresar ese paciente, es que vamos a ir preparando el ambiente y lo vamos a tener listo para el momento del ingreso del paciente. ¿Cómo es esto? Si sabemos que es un paciente que tiene descompensación a nivel respiratorio, se preguntará, ¿la enfermera va a coordinar con la enfermera del área de emergencia, del área de hospitalización o del área de donde proceda el paciente? Coordinará. Si es un paciente que viene con falla respiratoria, es un paciente que viene, que lo intubaron de repente en piso o que lo van a intubar en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, ¿qué se hará en ese tipo de pacientes? El ambiente que va a ser preparado va a ser un ambiente donde tenga un ventilador mecánico o de repente no solo un ventilador mecánico, sino vamos a tener dispositivos de oxigenoterapia. Es un área, un ambiente que va a estar preparado para ese tipo de paciente. ¿Qué hace? ¿Qué hace el técnico de enfermería? El técnico de enfermería se va a encargar de dar una observación visual y manual y operativa de la unidad de cuidados intensivos, sea el 1, el 2, el 3, el 4, dependiendo del número de camas que cuente esa unidad de cuidados intensivos. El paciente va a ingresar, el paciente A ingresa en la unidad 1, esa unidad 1. ¿Qué tipo de paciente? Es un paciente que va a venir intubado. Entonces, es un paciente que hay que preparar un ventilador mecánico. Ese ventilador mecánico, antes de prepararlo, la enfermera tiene que observarse con el personal técnico porque es su brazo derecho, su mano derecha, tiene que observarse que ese ventilador esté operativo. Prender ese monitor, el técnico prende el monitor y observa que ese monitor esté operativo. Si hay alguna falla en el monitor, se dice previamente para tratar de solucionar o hacer el cambio de monitores. ¿Ya? Van a tratar de siempre estar en apoyo constante. Todo lo que se encuentra en esa área, si hay algún equipo defectuoso o hay algo que falte, el técnico inmediatamente se encarga de comunicar a la enfermera para resolver el problema y al momento de recibir al paciente se cuente con todo lo necesario. Cuando se recibe un paciente crítico, ya estando en la unidad, no se puede salir del ambiente hasta terminar con el paciente. No se puede salir por partes. Me olvidé esto, me olvidé lo otro, y traigo esto y traigo lo otro. No, una vez que se ingresa a la unidad, no se sale hasta estabilizar al paciente. Muchas veces hemos estado con pacientes críticos 2 horas, 3 horas constantes con el paciente. Por eso, dependiendo del tipo de paciente que ingrese, se va a tener todo listo, ¿no? Se tiene el ambiente preparado. Si es un paciente para intubar, como le dije, maletín de vía aérea, se tiene el monitor, en primer lugar, su ventilador, su maletín de vía aérea, su electrocardiograma, su glucómetro, todo se tiene listo, y los kits, que pueden ser kits de sondas nasogástricas, de catéteres venosos centrales, dependiendo de los procedimientos invasivos o no invasivos que se vayan a realizar con el paciente. ¿Qué debe contar con esa unidad? Como hablamos en el monitor. ¿El monitor cómo debe estar? Yo veo el monitor y lo veo el monitor nuevo y bonito y digo, está lindo el monitor y ya, y está prendido y listo. Y nos ha sucedido, no sé si a ustedes en algún momento ha sucedido, que el monitor está encendido, está funcionando, está monitorizando al paciente y uno está haciendo otros procedimientos con el paciente, ¿no? A pesar que uno está observando constantemente el monitor, la monitorización del paciente, porque uno tiene que estar en ese monitoreo, por eso se llama monitoreo, monitorizar o observar, y el monitor se apaga, ¿no? Se apaga no muchas veces por un defecto del monitor, sino porque hay una falla en la red eléctrica o viceversa. Entonces
Hay que observar siempre los equipos de la UCI, de las unidades, tienen que estar conectadas. Todos los equipos tienen una batería. ¿Por qué? Porque en caso de que haya ausencia de electricidad o se vaya la luz, funcionan los monitores con batería. Por eso todos los equipos tienen que estar conectados a una red eléctrica. ¿Ya? Debe conectarse a una red eléctrica. Eso se encarga el personal técnico. El personal técnico cuando pasa su visita, cuando el personal técnico da su observación, pasa su chequeo por los ambientes, observando que los ambientes estén ordenados, que el ambiente esté preparado, que el ambiente esté listo para recibir al paciente, observa que todos los equipos estén enchufados para mantener la batería cargada. En este caso, el monitor debe tener todo el cableado necesario. Los monitores, dependiendo, no hablemos de marcas, porque hay N marcas, N modelos de los monitores, algunos más, con mayor tecnología, otros con menos tecnología, etc. Pero dependiendo del monitor que tenga, en el monitor van a tener los módulos. Esos módulos tienen que tener para lo básico, que es para el electrocardiograma, para la presión no invasiva, para la temperatura, para el saturador, ¿no? Y sí o sí también tienen que tener para un cable invasivo que es para la línea arterial, si en ese caso lo necesita. Tiene que haber el EKG, tiene que estar un EKG portátil, ¿no? Hay un módulo de EKG portátil conectado al monitor, que nos da en caso de los pacientes que tienen algún problema cardíaco, alguna disritmia. En el caso de la vía aérea, ¿qué sucederá con el paciente cuando vas a preparar un ambiente para vía aérea? Se debe tener en cuenta acá, dice, dos posibilidades, dos grandes posibilidades. Pacientes que son para tratar o van a ingresar para darle un procedimiento invasivo, y aquellos pacientes que van a ingresar para darle un procedimiento no invasivo. La diferencia entre una y otra es cómo yo voy a preparar. El preparar no quiere decir que no tengamos las cosas necesarias a la mano. Como les dije, una vez que se ingresa a la unidad no se puede estar saliendo. Se tiene todos los materiales listos en la unidad, pero van a ser utilizados de acuerdo a la prioridad del paciente. Si es un paciente que va a tener en la vía aérea, va a ser invasiva, ¿qué es lo primero que se debe observar? Es el ventilador. El ventilador mecánico tiene que ser un ventilador mecánico que esté operativo, que esté ok. Todos los equipos de las unidades de cuidados intensivos, hay una unidad de biomédicos que se encarga de pasar una revisión técnica, o es el encargado de llamar a la casa que ha vendido el ventilador mecánico, y pasan de manera, algunos pasan de manera cada 8 meses o cada 6 meses un chequeo al ventilador para ver cómo está funcionando ese ventilador. El ventilador tiene que ser un ventilador que no pare, que no pueda parar cuando está menos dándole soporte al paciente. Ese ventilador también debe estar conectado, tiene una red eléctrica, tiene que estar conectado a una batería. Ese ventilador debe estar listo, conectado a una conexión de gas y al aire comprimido. Pero mira, licenciada, pero hay ventiladores que ya no necesitan estar conectados al aire comprimido. Por eso le digo, es dependiendo de las marcas de los equipos y del tipo de equipos que tengan en cada una de sus unidades de cuidados intensivos. El ventilador debe estar conectado a una red eléctrica, ya lo dijimos, debe estar preparado, es decir, con corrugados listos. Si nosotros sabemos que el paciente que viene es un paciente que va a ser intubado, o es un paciente que va, ya viene intubado, o va a ser intubado en la unidad de cuidados intensivos, yo no tengo que esperar que el paciente
llegue a la unidad de cuidados intensivos para recién preparar el ventilador, para recién cerciorarme de que ese ventilador esté preparado, de que ese ventilador esté listo. Y eso, ¿qué hace? El técnico ya verificó que el ventilador esté operativo. El técnico ya verificó que el ventilador esté con batería cargada y conectado a una red eléctrica. El ventilador está preparado, está limpio, está todo listo para ser preparado. Recuerden que la preparación del ventilador mecánico se realiza de manera aséptica, ¿no? De manera limpia. Todo es de manera estéril. Al abrir los corrugados hay que ponerse, para preparar hay que ponerse guantes estériles, preparar a ese ventilador, ¿no? Con un corrugado nuevo, con un corrugado estéril, nuevo. ¿Ya? Vamos a ver, preparamos los corrugados, vemos las membranas, las portamembranas, preparación. El técnico ya sabe, saca su set de corrugados, saca las membranas, las portamembranas, conoce perfectamente los aditamentos del ventilador mecánico, las membranas y los filtros virales y los antivirales o los antibacterianos para colocar en la preparación del ventilador. ¿Qué debemos tener listo? ¿No? Debe tener listo el maletín de vía aérea, revisarlo previamente, ¿no? Porque esto sucede generalmente en el caso que es utilizado, ¿no? El maletín, cuando es utilizado algún aditamento, algún medicamento, algún insumo del maletín de vía aérea, debe ser repuesto. Esto también es importante porque es generalmente el personal técnico el que sabe perfectamente, a pesar que es utilizado por el personal de enfermería, ellos saben perfectamente lo que están constantemente atentos a lo que ha sido utilizado del maletín de vía aérea, ¿no? Y saben, y son las alertas de que hay que reponer cada cosa en ese maletín de vía aérea. Recordemos que también se pasa un checklist del maletín de vía aérea de manera diaria, porque ese maletín debe estar preparado. Por el diagnóstico del paciente debe tenerse vía aérea artificial e implementos, de acuerdo al diagnóstico, ¿no? Es una vía aérea artificial, debe estar todo con todos los implementos necesarios, ¿no? ¿Qué es los implementos? Debe estar el resucitador manual, ¿no? El AMBU, debe tener un tubo endotraqueal. ¿El tubo endotraqueal de qué va a depender? Va a depender del operador, ¿no? Y el operador dirá si es un tubo número 7, si es un tubo número 8, un número 9, dependerá también del sexo del paciente, si es mujer, si es varón, si es alto, si es bajo, si es un paciente con cuello corto, con cuello largo, el médico va a decidir de acuerdo a la anatomía, al peso, al sexo del paciente, qué tipo o qué número de tubo endotraqueal va a utilizar con el paciente. Debemos tener el laringoscopio operativo, ¿no? Debemos revisar, no solamente ver que cuenta con todas sus palas, sino revisar, prender ese laringoscopio para ver si efectivamente se prende o no prende, si la batería está cargada o no está cargada, ¿no? Algunos médicos utilizarán la guía metálica, otros no lo utilizan, depende del operador, la bolsa de resucitación, que ya lo dijimos, el aspirador listo, eso ya lo sabe el personal técnico, tiene su aspirador listo, ¿no? Sus sondas de aspiración, la jeringa cuando el paciente va a ser intubado para insuflar el CAF, la cinta umbilical o fijador y el medidor de CAF. En el caso, ¿qué sucederá en el caso de recibir a un paciente que no va a necesitar soporte ventilatorio? Que no necesita soporte ventilatorio. En este caso, se va a preparar el ventilador, no se prepara el ventilador, entonces no se tendrá listo el ventilador está listo, pero no está preparado con los corrugados. Tenemos un set de corrugados, el personal técnico de enfermería, deja el set de corrugados encima del ventilador o encima de la mesita, preparado, listo si en caso fuera necesario
intubar al paciente para prepararlo en el momento, en el instante. Recordemos que una vez que se ingresa, no se puede salir del ambiente, ¿ya? Así que, si fuera necesario, se preparará, ya tiene todo listo para prepararse el ventilador. Verificamos, en este caso, de no ser necesario una intubación, que se va a verificar la conexión de oxígeno, ¿no? Que el oxígeno que esté empotrado en el ventilador, el flujómetro que esté operativo, que dé exactamente los litrajes cuando se prende, ¿no? Que no se vaya, quieres 2 litros y se va hacia 10 litros, o quieres 5 litros y se quede en 0. Entonces hay que verificar toda la conexión. La bolsa de resucitación manual con PIP, ¿no? Que se maneja el PIC para darle exactamente la concentración de oxígeno que necesita el paciente. Contar con un frasco humidificador. El frasco humidificador tiene que estar listo, ¿no? Contar con el agua destilada, el agua estéril para ser llenado el humidificador. Aspirador operativo, ¿no? Eso sin duda. Tiene que verificar, mire todo lo que tiene que hacer el personal técnico. Mira, todo lo que tiene que saber, ¿no? Sondas de aspiración, e incluso algunos son tan meticulosos que tienen la sonda de aspiración ya determinada por los calibres, ¿no? Ya saben, de acuerdo a, nos dicen, llega un paciente, es varón o es mujer, ¿no? De acuerdo a las características que nos dicen del paciente, ya se tiene determinado el número de sonda que van a poner para la aspiración de ese paciente. Frascos para la toma de muestra, ¿no? Es un paciente que generalmente se le va a tomar algún tipo de muestra, ya tienen los frascos necesarios para obtener las muestras, ¿no? Aquí, como podemos observar, en los dispositivos de oxigenoterapia, no vamos a comenzar siempre con de menos a más. Podríamos comenzar en un paciente que regularmente, pues, es un paciente que llega, pues, que está de repente hospitalizado en área de hospitalización, y que poco a poco se va descompensando, vamos de menos a más. Pero en un paciente que generalmente, e incluso en emergencia, pero en el paciente que generalmente está en UCI, vamos siempre de más a menos, ¿no? Por ejemplo, vamos a conocer los dispositivos de oxigenoterapia, ¿no? Las de cánula binasal, ¿no? O algunos le conocen como bigoteras. Otras tenemos la máscara simple, la máscara de Venturi, máscara de reinhalación y no reinhalación, y también es importante contar con adaptadores universales que en algún momento se puedan necesitar cuando queremos adaptar algún tipo de soporte adicional o complementario que se le esté dando al paciente. Lo que ahora observamos, de acuerdo a esta situación de pandemia, lo que estamos observando en las unidades de cuidados intensivos, y hemos aprendido, ¿no? Hemos aprendido a manejarlo de manera más rutinaria, de manera más que se haya vuelto más común para todo el equipo, ¿no? No solo para las enfermeras, para los enfermeros, para los médicos, sino para el personal técnico de enfermería. Y se ha observado que es un sistema tan, simple, podríamos decir, en la preparación, en el monitoreo, que el personal técnico se ha vuelto experto en el manejo de este sistema de alto flujo, porque cabe resaltar que el sistema de alto flujo también no solo es manejado en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Yo lo pongo acá como una cápite porque quiero que sepan de lo que es el sistema de alto flujo. También es manejado en los pacientes en las unidades de cuidados intermedios, y también se ha visto en esta situación de pandemia
en la primera y en la segunda ola, sobre todo en la segunda ola, se tuvo la necesidad de manejar a los pacientes, en algunos casos, por la cantidad de pacientes, en las unidades o en las áreas hospitalarias los tuvieron con sistemas de alto flujo, ¿ya? Entonces, se ha vuelto, como le digo, muy común, o de repente se ha vuelto muy conocido lo que es ahora el sistema de alto flujo. En las unidades de cuidados intensivos manejamos allá los pacientes con sistema de alto flujo, que son aquellos pacientes que pasan a la unidad de cuidados intensivos con este sistema de alto flujo porque en algún momento puede haber la posibilidad o cabe la posibilidad o el médico ya está viendo la posibilidad de que este paciente pueda terminar intubado, pueda terminar en máquina. Entonces, estos pacientes que son manejados son aquellos pacientes que tienen más severidad o aquellos pacientes que en las gasometrías arteriales que se le toma de manera seriada se está observando que ya son pacientes que se van deteriorando. Entonces, esto es como darle una posibilidad de que el paciente no llegue hasta una intubación, ¿no? Entonces, este es el tipo de pacientes que se va a ir manejando. Equipos de alto flujo, corrugados, dicen, ¿qué contiene este sistema de alto flujo? El sistema de alto flujo es, en algunos casos le llaman incluso ventiladores, pero lo que vamos a dar con este sistema de alto flujo es oxígeno, es un flujo de oxígeno y es una concentración de oxígeno. Es una preparación que vamos a hacer a este sistema, ¿no? Lo que han observado o lo que han preparado es este sistema, este equipo contiene como una especie de cascada donde se le va a proveer, se va a llenar de lo que es agua destilada o agua estéril hasta un cierto tope que tiene ahí, esa cascada tiene una medición donde se va a proveer de este líquido para poder dar un oxígeno humidificado, un oxígeno que llegue hacia el paciente de manera efectiva, ¿ya? ¿Qué es lo que se va a necesitar para preparar este tipo? Cuando ya sabemos que el paciente llega en estos casos a la unidad de cuidados intensivos, ya el técnico sabe lo que tiene que haber. Tiene que haber el equipo de alto flujo, tiene que estar el corrugado para el sistema de alto flujo, que es muy diferente, el corrugado del sistema de alto flujo es diferente a un corrugado del ventilador mecánico, ¿no? Tiene que contar con una cánula de alto flujo. Tiene que observar que el sistema de oxígeno esté operativo, que cuente de todas maneras con un frasco humidificador, que cuente con el agua destilada y con los adaptadores universales. Es básico tener estos adaptadores universales porque muchas veces hay corrugados de diferentes tipos que no se adaptan al equipo de alto flujo, ¿no? Entonces, con esto podemos hacer las adaptaciones. ¿Qué más vamos a observar? ¿Qué tipo de aditamentos más vamos a observar en la preparación de una unidad de cuidados intensivos? ¿Escucha ruido? Vamos a observar que las camas, el tipo de camas que tiene son camas eléctricas con barandas funcionales, ¿no? Para las posiciones del paciente. Todas las camas de la unidad de cuidados intensivos tienen que contar, es lo óptimo, que cuenten con colchones neumáticos para evitar que hayan lesiones por presión. Se cuenta con una balanza de apoyo en la movilización del paciente o con las famosas grúas, los soportes empotrados o de pie, materiales en los veladores y en los anaqueles. Todos los materiales están provistos dentro de las unidades. Tenemos las jeringas, las agujas, tenemos las llaves de triple vía, de doble vía, equipos de Solucet para el tipo de bomba que estén manejando de infusión, con volutroles, involutroles, abocas, los KIPs, tenemos los KIPs de catéter venoso central, tenemos los KIPs de sonda Foyle, de sondas nasogástricas, etcétera.
¿no? Las bombas infusoras, tienen que contar con los tachos para desechos punzocortantes, los materiales contaminados y los materiales comunes. La preparación del ambiente de UCI. Se encargará una vez que ha ingresado el paciente a la unidad de cuidados intensivos, ¿qué va a pasar con el paciente una vez que ha ingresado? El técnico se encargará de recolectar las muestras de laboratorio correspondientes a su labor y transportarlas al laboratorio. Obviamente, el transporte de los materiales biológicos que se lleven al laboratorio se hace de una manera adecuada. Cada institución, de acuerdo al protocolo, maneja un transporte de los materiales biológicos que se lleven de la unidad hacia el laboratorio. Apoyo en el transporte al paciente crítico si requiere. ¿A dónde? Al área de hemodinámica, tomografía, etcétera, ¿no? A veces ingresa el paciente y hay necesidad, como le dije, que sucede en algún momento, un deterioro del paciente y el paciente tiene que ser inminentemente, apenas ingresa a las 2 o 3 horas, ser llevado a hacerse algún tipo de exámenes para ver qué está sucediendo. El paciente ingresa con un Glasgow de 14 y vemos a la hora o a las 2 horas que el Glasgow disminuye. Es un paciente que es un paciente neurológico, entonces tiene que ser llevado a la unidad de tomografía de manera inmediata para ver qué está sucediendo con ese tipo de paciente. El técnico se encargará del transporte también del paciente con todo el equipo. Se encargará de tomar lista de todas las pertenencias del paciente que ingresa a la unidad. Esto lo hace eminentemente el técnico, ¿no? Él se encarga de ver todas las pertenencias con las que ingresa el paciente, las que son necesarias se quedarán en la unidad y las que no son necesarias serán devueltas al paciente. Y eso tiene que ser apuntado, ¿no? Ellos saben perfectamente que tiene que ser apuntado en un cuaderno y ser firmado por el familiar que está recibiendo o dejando las cosas del paciente que ha ingresado a la unidad de cuidados intensivos. Se encargará de entregar la lista, una lista donde están todos los útiles de aseos y enseres que el paciente requiere según la unidad, según el protocolo de la unidad, ¿no? Acá les quiero mostrar un video para que ustedes puedan observar un poco de lo que es la preparación de un ambiente en la unidad de cuidados intensivos. Este video tutorial está exclusivamente orientado a la preparación del BOS para recibir un ingreso. Es competencia en la UCI del AZTECAE. En cada hospital existirá un protocolo a la hora de recibir un paciente en la UCI, cómo se debe de preparar el BOS. Puede existir variaciones en función de cada hospital, pero lo primordial y lo básico lo vamos a explicar. A partir de ahí se pueden mejorar o cambiar determinadas actuaciones a la hora de recibir paciente. En el apartado de la monitorización del paciente, en el BOS va a existir un monitor con un cableado para poder registrar las constantes vitales del paciente. Ese monitor es importante que se encuentre siempre conectado a la red y en stand-by, nunca apagado. De esta forma podemos priorizar a la hora de actuar y poner en activo el monitor. En lo referente al cableado debe de estar organizado. He puesto este vídeo donde se ve todo desorganizado y mal puesto. Es muy importante, muy importante que todos los cables estén organizados
y que sean de fácil acceso para cuando llegue el paciente en el ingreso todo se haga de forma coordinada y sea fácil de colocar en el paciente y no nos llevemos un rato intentando deshacer cables porque están desestructurados. Aquí lo vemos mucho mejor, todo organizado, recogido, puesto correctamente. La monitorización básica en la que debe de estar siempre en un BOS son, en primer lugar, el cable del electrocardiograma, el cable del saturímetro. Esta es la petaca, que a veces va unido el cableado a la petaca y otras veces directamente al monitor. El cable de la presión arterial no invasiva. Y por último, en la monitorización básica también es importante que esté el cable arterial o, mejor dicho, el cable de medición de presiones, porque puede ser arterial o puede ser presiones venosas, etc. Aquí vamos a seguir y en determinados BOSes pueden existir focos de luz directo conectados a la estructura. No siempre nos podemos encontrar esto, pero si está el foco de luz debe de estar conectado a la red en stand-by igual que el monitor. Vemos que está encendido, enchufado y que tiene su batería. Comprobar la TCAE que todo funciona correctamente porque se pueden fundir luces. Y en el apartado de la vía aérea, en cuanto a la ventilación mecánica invasiva, si el paciente la va a necesitar, el respirador debe de estar en el BOS colocado. Es importante que también esté estructurado y organizado el cableado de conexión de tomas de gases, que no esté todo liado y luego cueste conectarlo. La conexión de la toma de red eléctrica debe de estar también organizada y preparada, si hay que conectarlo. Además, el respirador, las tubuladuras en determinados hospitales están conectadas y preparadas al respirador. Después veremos cómo también se pueden tener cerca del BOS. Tiene que tener un filtro antibacteriano y viral, que aquí os dejo para que veáis las diferencias existentes. También debe de estar en el BOS. Y en cuanto a la ventilación mecánica invasiva, debe de existir puesto en el BOS un balón resucitador, que aquí os dejo también por si lo queréis saber cómo se ensambla y se comprueba por parte de las TCAE o de la enfermería. Pero ya que la TCAE lo va a reponer, es importante que sepa valorar que está correctamente ensamblado. Debe de existir una conexión de tipo codo, que puede ser como con tubo coarrugado, simple, más gruesa, menos gruesa, dependiendo lo que tenga en ese servicio y lo que sea de conexión adaptada al tipo de respirador que haya en esa unidad. Actualmente se está poniendo lo que es un sistema de aspiración cerrado de forma preventiva con la temática del COVID, pero también va a depender de cada hospital. Aquí vemos también que está lo que es la mascarilla del balón resucitador. Y como hemos dicho, en determinados hospitales, en vez de montar o ensamblar el respirador, se deja la tubuladura ahí y se pone en el momento de que el paciente vaya a llegar. Va a depender un poquito del protocolo, pero básicamente eso debe de existir. En cuanto al material que debemos de tener preparado para el caso de que necesitemos una asistencia ventilatoria no invasiva, es una mascarilla con reservorio. Unas gafas nasales, y un ventimás. Elegiremos en función de la clínica del paciente uno u otro. Además, vamos a necesitar un adaptador al caudalímetro. En función de cada hospital será un tipo u otro. También es importante que esté en un reservorio de agua. Y por supuesto su adaptador al caudalímetro.
como se muestra ahí en las imágenes. Esto sería lo que necesitaríamos para la vía aérea. Luego, a la hora de administrar tratamiento, es importante que estén las bombas de infusión, mínimo una de jeringa y una volumétrica, y todas conectadas a la red, sumamente importante porque hay tipos de bombas que necesitan de un tiempo para cargarse y no podemos esperar si un paciente ingresa ese tiempo. Entonces deben de estar cargadas con su batería y conectadas a la red. Además, un soporte para banco y de arteria. Elegiremos el que necesitemos en función de las características del paciente, pero siempre debe estar preparado. Un bote para material desechable punzante debe de existir también en el BOS, o nuevo o que no tenga más de 3/4 partes lleno, porque habría que cambiarlo por otro. El cajón de fungible debe de estar provisionado de aquel material que en cada hospital se determine. Esto va a variar un poquito también de un hospital u otro, porque dependiendo de qué tipo de paciente ingrese en ese hospital, eso irá un poco orientado. Por ejemplo, este otro ejemplo, ¿no?, de mesita con fungible, donde hay guantes, jeringa, punzante, el neumotaponamiento, material para curas, etc. Aquí hay un ejemplo que os dejo, por ejemplo, de un hospital, de qué material debe de estar en cada mesita, pero saber que ese material debe de estar repuesto. Nos vamos ahora a centrar en el sistema de aspiración de vacío. Va a existir dos reguladores, de alto flujo y de bajo flujo. Está el regulador de alto flujo, que va a estar conectado a la toma de vacío. Este es el regulador por detrás de alto flujo, hay muchísimos modelos, pero donde nos tenemos que centrar es que este regulador de flujo hay que comprobarlo y ensamblarlo adecuadamente. Es el que se va a encargar de aspirar las secreciones en el paciente, o de conectarse a determinadas técnicas como por ejemplo fibrobroncoscopia y necesita aspiración. El líquido de limpieza de la sonda de aspiración también debe de estar lleno y preparado. Cada hospital va a tener un protocolo. Hay algunos que utilizan simplemente suero fisiológico y hay otros que utilizan mezclas con clorhexidina. Aquí por delante vemos que este es el regulador de alto flujo, y se dice que es de alto flujo porque genera una presión negativa mayor que la de bajo flujo, y cada uno sirve para diferentes cometidos. El de alto flujo aspira secreciones y el de bajo flujo para los drenajes, aspiración de drenaje. Se montarán dos tipos de sistema de vacío. Hemos visto el de alto flujo. Este sistema de aspiración de vacío irá con sus sondas de aspiración, que se colocarán de diferentes tamaños. Y el otro sistema de aspiración de vacío que tenemos que tener montado en el BOS es este, que tiene una regulación de flujo mucho más bajo para la aspiración de drenaje, para que no produzca lesiones a la hora de aspirar los drenajes. También debe de estar montado, ensamblado y revisado. Vemos ahí que es mucho menor su aspiración que el de alto flujo para las secreciones. Ambos dos deben de estar montados. Este es un dispositivo de movilización que tienen algunos tipos de BOSes más avanzados, más modernos, pero si se va a revisar, se va a comprobar que la máquina, que esta grúa se moviliza adecuadamente, de que funciona correctamente. Y si no lo tenemos en el BOS, pues habrá lo que son grúas móviles que estarán fuera del BOS y se utilizarán solamente si son necesarios para la movilización del paciente. Otra cuestión es la cama y el colchón. Nos encontraremos la cama limpia, que será la limpiadora del servicio la que haga la limpieza de esa cama, pero posteriormente será la TCAE la que revise que esta cama está limpia,
se colocará todo el arreglo de la cama, su funda, sus almohadas, etcétera. Se hará la cama de forma correcta. En los modelos que tenga la opción de poner acero, se hará el cero en la cama para que posteriormente pueda pesar adecuadamente al paciente. Una vez realizado todo esto, se conectará a la red para tener batería a la cama por si hay que movilizar la cama de un sitio a otro. Se comprobará que funciona correctamente, se dejará todo bien organizado y colocado para preparar el recibimiento del paciente, y se dejará delante del respirador y al lado o enfrente del monitor. En BOSes más modernos existen dentro, por lo que es el lavado para las manos o la higiene del paciente, existen grifos. Habrá BOSes que no lo tenga y esté de forma externa, pero lo que sí debe de haber son desinfectantes y bombos de desecho. Si existen también papel dentro, pues que esté repuesto todo el material y correctamente organizado. Es muy importante la organización dentro del BOS. Dentro del BOS, una mesita que debe de estar también limpia y preparada para la hora de recibir el paciente. Y este sería el resultado del esfuerzo en equipo y de labor tan importante que realiza la TECAE dentro del equipo de enfermería. Gracias. Bueno, chicos, hasta aquí ha sido la ponencia. Me gustaría saber si hay alguna duda, alguna pregunta. ¿Todo quedó claro? Bueno, en vista de que no hay ninguna pregunta, doy por concluida la clase y estaríamos viéndonos en la próxima clase. Ya se les va a estar pasando la fecha de la siguiente clase. Les doy gracias por su atención y nos vemos en la siguiente clase. Buenas noches.